En este video te contaremos la alarmante responsabilidad de las fake news en el incremento de contagios y muertes a nivel mundial, las consecuencias y correcciones del plan sanitario de la OMS ante la pandemia de COVID-19, las lecciones aprendidas por los países y qué tiene que ver el FMI en todo esto. Así que quédate hasta el final del video porque también revelaremos el sistema que usa la OMS para detectar noticias falsas con ayuda de un sistema mundial de espionaje. Y te platicaremos sobre el urgente pero dudoso regreso a la nueva normalidad. Yo soy Nidia Ponce de León y detrás de la cámara David Cepeda Armengol. Somos notinómadas viajeros en el acontecer político. Suscríbete al canal y dale me gusta al video para que más personas conozcan esta información. Las consecuencias. Llegó abril y junto a él más de 1 millón de casos confirmados de COVID-19 y más de 50,000 muertes. Al parecer, la OMS se equivocó al decir que esta era una pandemia controlable. Los hospitales europeos se sobrecargaron de pacientes y quedaron incapaces de operar de manera efectiva. Así que esta vez la OMS sí aclaró al resto del mundo para que se prepararan junto con sus hospitales e instalaciones de salud para proteger al personal médico y decidir las medidas y el tiempo de distanciamiento social que cada país necesitaría para proteger a su población. La Organización Panamericana de la Salud invitó a la región de las Américas a tomar acciones para frenar la propagación del virus, aunque su recomendación llegó un poco tarde, ya que la mayoría de los países tenía entre 1 y 3 semanas de cuarentena. ¿Qué hace el FMI metido en el plan de la OMS? El FMI y el Banco Mundial señalaron que para algunos países el alivio de su deuda era esencial para cuidar a su gente y evitar el colapso económico. Así que Ecuador hizo caso al llamado y pagó su deuda en medio del desastre de su país, que incluía el descubrimiento de aproximadamente 5,700 muertes adicionales a las habituales, pero sin prueba de COVID confirmada. También, ansioso de prestar más dinero, el FMI insistió en financiar la respuesta sanitaria, no solo para salvar vidas, según ellos, sino también para la recuperación social y económica a largo plazo, aunque sabemos que los préstamos casi siempre son una solución cortoplacista que resuelven el problema de momento pero no de raíz y que generan más problemas que soluciones a futuro. Aún así, Venezuela solicitó un préstamo que le fue negado. ¿Pero acaso para el FMI las vidas del pueblo venezolano no merecen ser salvadas? Más consecuencias. Nuevamente la OMS se retractó ante sus recomendaciones. Después de invitar a los gobiernos a seguir el ejemplo de China, Singapur y Corea del Sur, aceptó que lo que funcionó para ellos puede no funcionar en otros países, y lo vimos claramente en Europa y en Estados Unidos. A esas alturas ya había escasez mundial de equipo e insumos médicos, por lo que la OMS publicó una guía sobre el uso racional de los suministros, considerando la interrupción en la cadena global y pensando en una grave escasez de equipo. Mientras tanto, los ciudadanos del mundo culpaban a sus gobiernos por la falta de insumos en hospitales. Algunos médicos y personal de salud se rehusaron a seguir trabajando sin las condiciones ideales. Otros decidieron hacer su labor protegiéndose con lo que tenían y como podían con tal de salvar vidas. Unos tuvieron razón, otros no tanta. Pero protegidos o no, varios murieron en el intento. 100 días de COVID-19 y la corrección del plan para luchar contra la pandemia. La OMS aclaró que el número de casos reportados por los países reflejaban únicamente los que pasaron por pruebas de laboratorio, no el total de casos existentes. Esto quiere decir que en todos los países hay muchos más contagios de los que creemos. Por eso, la OMS actualizó el Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para los países, que contempla encontrar todos y cada uno de los casos sospechosos, probarlos, aislarlos, tratarlos y rastrear a sus contactos, con la finalidad de frenar la propagación del virus y ayudar a los sistemas de salud a salvar vidas, sin que ello implique la absurda misión de examinar a toda la población, aunque el pequeño detalle es que seguir ese plan representa altos costos financieros, incluso para países económicamente fuertes. Debido a esto, lo que vimos en la realidad es que pocos países lograron hacerlo. El resto, sobre todo los de mayor población, están enfrentando serios problemas, incluidos la Unión Europea y los Estados Unidos,
ya que la mayoría de los infectados se encuentra en situación asintomática o con enfermedad leve. Por eso, la medida más importante es quedarse en casa para no ser inconscientemente un transmisor del virus o contagiarse de alguien que lo sea, ya que además, y de manera alarmante, el oxígeno para los casos graves también empieza a escasear en los hospitales. Y por si fuera poco, con más de 2 millones de casos confirmados en el mundo, el presidente Donald Trump ordenó la suspensión de los fondos para la Organización Mundial de la Salud. Today I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess the World Health Organization's role in severely mismanaging and covering up the spread of the coronavirus. En medio de todo este panorama, Europa se preparaba para el regreso a la nueva normalidad. Dinamarca, Noruega, República Checa y Austria empezaron a salir de cuarentena e Irán hizo lo mismo, aún sin haber controlado la epidemia en su país. En esos momentos se notaban diferentes tendencias epidémicas entre las regiones. Europa Occidental parecía encontrar la estabilidad o el declive, pero África, América y Europa del Este, la mayoría de los países estaban en las primeras etapas de sus epidemias, y los que se vieron afectados al comienzo empezaron a ver un preocupante resurgimiento de la epidemia. La OMS Región Europea enfatizó que la reducción de las restricciones tendría que ser escalonada, ya que por la naturaleza del virus es difícil predecir el impacto, hasta que hayan transcurrido entre 10 y 14 días. Lecciones aprendidas. El Dr. Klug enfatizó que no hay una vía rápida hacia la nueva normalidad y que la pregunta no es si habrá una segunda ola, la pregunta es si Europa aprendió la lección más importante, porque casi el 50% de los contagios mundiales se encontraban en la región de Europa. Más de 110,000 personas perdieron la vida. De los 10 países del mundo con mayor número de casos nuevos, 6 estaban en esos momentos en la región de Europa. Y la mitad de sus fallecidos residían en asilos, lo cual fue una tragedia humana inimaginable. Las fake news matan de verdad. En el marco del desastre sanitario mundial, la OMS tuvo que invitar a combatir la infodemia, lo que significa contrarrestar la desinformación y las noticias falsas e imprecisas en todos los países, ya que esto pudo o puede causar mayor propagación del virus y más muertes solo porque algunos medios de comunicación y otros actores están usando la pandemia como bandera política de manera indiscriminada, antiética e inhumana, o simplemente porque circulan por ahí muchas hipótesis sobre el virus, casos aislados que se generalizan o anécdotas no comprobadas. Un sistema de espionaje por nuestro bien. La buena noticia es que la OMS utilizó un sistema para identificar fuentes, publicaciones y narraciones engañosas, para predecir las preocupaciones de la gente y los vacíos de información a partir de los mensajes compartidos y las conversaciones. Estos datos se analizan a nivel mundial para identificar amenazas, centrándose en las emociones de la gente, como negación, tristeza, ansiedad, miedo, ira y aceptación. Al final se generan contenidos para contrarrestar la información falsa y negativa. La otra buena noticia es que con esto nos damos cuenta que seguramente con el mismo sistema u otros similares, algunas entidades también nos espían y usan nuestros datos para manipularnos de otras formas. Así que ya lo sabes. Y a pesar del presunto espionaje, se pudo detectar la gran cantidad de desinformación que hay sobre el origen del virus y se aclaró que el SARS-CoV-2 tuvo su origen en el murciélago y se ha respaldado con evidencia científica que no fue una construcción o una manipulación de laboratorio. Solo que como el murciélago generalmente no tiene contacto cercano con humanos, lo más probable es que la transmisión haya sucedido por un animal doméstico, un animal salvaje o un animal salvaje domesticado, que hasta el momento no ha sido identificado. Todavía más consecuencias. Por si el desastre sanitario y la infodemia no fueran suficientes, ahora hay preocupación por las jornadas de vacunación que fueron suspendidas en Europa y a la región de las Américas se le recomienda continuar con la inmunización siguiendo las medidas de distanciamiento e higiene, ya que existe la preocupación de que haya brotes paralelos de otras enfermedades.
Y hablando de inmunización, aún no hay evidencias de que las personas que se han recuperado de COVID-19 tengan anticuerpos y estén protegidas de una segunda infección. Tampoco hay indicios sólidos sobre una vacuna. Así que la mejor opción para estar protegidos sigue siendo quedarse en casa, ya que al 30 de abril el número total de casos confirmados había superado los 3 millones a nivel mundial. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestro próximo video en el que analizaremos el caso mexicano y si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una buena o una mala gestión de la epidemia en el país. Dale me gusta a este video, compártelo y coméntanos si crees que la OMS tuvo una respuesta adecuada para ayudar a los países a gestionar esta epidemia. Recuerda que toda la información aquí presentada es extraída directamente de los reportes oficiales de la OMS.